Hola. Em, Les voy a dar una ya les colgué esta presentación en Sicúa, pero pues se las voy a hacer para que la próxima semana lleven el, el avance y lleven ojalá algo muy desarrollado de su pitch de venta del proyecto que están haciendo. Entonces, esta presentación es una manera de estructurarlo y lo que deben tener en cuenta y lo que debe contener ese pitch para que podamos tener una retroalimentación la próxima semana. Es muy importante que lleven lo más completo posible la información para que yo les pueda dar la retroalimentación más completa. Entonces, arranquemos. Entonces, este primer pitch va a ser la definición del encargo. ¿Sí? Cómo vamos a definir conceptualmente el proyecto, como les dije ayer durante la sesión virtual. Lo importante, y esto es importante que lo pongan en la presentación, es qué quieren lograr con esta presentación. O sea, cuáles son sus objetivos y para qué están haciendo esta presentación. Entonces acá vamos a identificar las variables del mercado, las preferencias, los intereses, el tipo de usuario, la etapa de la vida en que el usuario está. Esto se denomina el mercado meta, o sea, hacia quién está dirigido el encargo, hacia quién está dirigido el proyecto que están haciendo. Como ya lo hemos hecho, pero pues vale la pena aclararlo y lo deben decir en los objetivos, que ustedes identifican tendencias globales y locales que contribuyen, y como lo dice acá, a blindar el proyecto ante la volatilidad del mercado y los cambios futuros. Es decir, ¿cómo están haciendo ustedes para que conceptualmente la idea eh, se mantenga en el tiempo? ¿Cómo no están haciendo algo que va a quedar obsoleto en, en cuestión de meses? Entonces ustedes tienen esa es la razón por la cual se deben identificar tendencias. Entonces, ¿por qué? Porque la creación de un proyecto inmobiliario, un proyecto de interiorismo es costoso y que entre en obsolescencia en un corto plazo, pues no es una ventaja y pues generaría completa desconfianza de la lectura del contexto de parte de ustedes. Tercero, la definición de tribus, y yo sé que de pronto no es el mejor término o el más académico, pero comercialmente las tribus son el target, son el usuario, ¿sí? Y se debe definir de la manera más clara posible. Un poco simplificando las cosas, porque el hablar de una manera académica en entornos comerciales puede llegar a ser confuso. Recuerden que el público al que ustedes se van a dirigir en sus vidas profesionales no van a ser personas que estudiaron lo que ustedes estudiaron, que no saben lo que ustedes saben. Entonces hay que poder encontrar unos comunes denominadores para poder definir la idea de lo que ustedes están haciendo y sobre todo en este punto, la definición del usuario. Tribu la entiende todo el mundo como las tribus que se forman, ya sean las tribus urbanas o los grupos objetivo que hay. Es un término que está acuñado en el mercadeo, está acuñado en la gerencia de proyectos, etc. Y acá el tener un perfil demográfico pues ayuda a evidenciar y ayuda a visualizar algo que las tendencias no dejan visualizar tan claramente, porque con las tendencias podemos definir una audiencia, pero no exactamente a quién le queremos llegar. Bien. Cuarto, los conceptos que se deben generar deben ser afines al valor agregado que quieren generar o al valor que tiene el proyecto. Entonces, claro, esto viene obviamente de cumplir los tres primeros puntos. Entonces, los conceptos deben poderse amarrar a la investigación que han hecho en términos de tendencia, en términos de usuario, en términos de perfil demográfico y hacia dónde quieren llegar. Más o menos este es el objetivo central de poder hacer la investigación, llegar a un concepto lo suficientemente robusto para poder decir, ok, esto es lo que, esto es lo que vamos a hacer y debe ser muy contundente, debe ser muy claro. Quinto, se debe definir las características del producto. Esto es diferente a la definición del concepto, porque acá ustedes están aterrizando lo que va a pasar, es decir,
qué va a pasar físicamente en este espacio? No conceptualmente, sino qué se imaginan ustedes que va a pasar físicamente en este espacio. ¿Qué se imaginan que puede pasar? ¿Cómo debe ser la luz? ¿Cómo deben ser los materiales? ¿Cómo deben ser estas cosas? Todavía a un nivel muy esquemático, como les dije ayer, pero a un nivel que permite a la persona que está viendo esta presentación entender para dónde van de una manera aterrizada. Bien. Y sexto, definir las características del producto ampliado. Entonces nosotros definimos unas características nucleares, unas características innegociables, unos principios innegociables que van detrás del concepto. Esas son las características del producto nuclear, las que son completamente esenciales, las que no se negocian. Pero hay unas definiciones de unas características de producto ampliado, que como lo menciona acá, el objetivo es unos elementos intangibles que agregan valor al proyecto. Entonces, son esos detalles o son esas ideas que aunque si se van del proyecto no no lo afectan estructuralmente ni ponen en peligro el concepto, sí enriquecen el proyecto. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo de mercado meta. Entonces, vamos a ver tendencias y tribus. Entonces, acá hay un cuadro de tendencias, ¿sí? Está el collective culture, que es la cultura colectiva que busca poner el bien y las necesidades grupales ante las individuales. ¿Sí? Esto es de pensar en que estamos en un mundo en donde si colaboramos es mejor que si cada uno por su lado. Otra tendencia es el tema del diseño artístico y estos edificios o estos elementos icónicos en el espacio que, que hace que los diseños sean únicos, originales y disruptivos. Esto puede que sean tendencias de hace unos años, pero pues, simplemente las traigo como ejemplo porque ustedes tienen las suyas. Lo local o global y es conexión global a partir de consumo local. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con sostenibilidad, tiene que ver con un tema de identidad, tiene que ver con un tema de digamos, de expresión cultural, etcétera. Y el transporte alternativo. Y es que pues cada vez es más difícil moverse en las ciudades, entonces pues la creciente idea en que nos podemos mover no solamente en automóvil o en transporte público se vuelve algo importante. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es un barrido de unas tendencias que de manera abstracta y de manera inconexa yo traigo para que ustedes las presenten así, las presenten muy claramente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un board de tendencias, pues lo entienden ustedes, lo entendemos nosotros como diseñadores, pero hagan de cuenta que esta presentación es para un cliente que no sabe qué es eso. Y ustedes le tienen que decir muy claramente de qué se tratan las tendencias que están trayendo y cómo se llaman. Bien, entonces, como el título lo dice, que más que una predicción del futuro, la tendencia es una observación de una idea o situación que acelera el ritmo del presente. Es decir, esto es importante porque hoy esto se va a volver algo que va a traer valor más adelante. Bien, y esto es importante que la gente lo entienda cuando ustedes lo presenten. Si lo presentan de una manera muy abstracta y muy académica, va a ser difícil de entender. Ahora hablemos de las tribus. Entonces ustedes ya hicieron un diagrama, un mapa de empatía como este, ¿sí? Donde acá yo puse a los millennials, que escuchan, que ven, que hacen, que dicen, que piensan, que los frustra, que los motiva. ¿Sí? Ustedes hicieron esto con sus usuarios y definieron que hay unos grupos de usuarios o unos usuarios que tienen un user journey, ¿sí? Que les permiten a ustedes meterlos dentro de unas clasificaciones de consumo. Entonces, por ejemplo, acá está el Techie Millennial. Entonces dice, son solteros jóvenes menores de 35 años que se caracterizan por ser sociales. Les interesa la tecnología, estar conectados constantemente a las redes sociales, disfrutan de navegar en Internet, de estar en redes sociales, les gusta irse de viaje a explorar nuevos lugares, a tener este sentido de aventura. Entonces, esto es un perfil de persona que existe. Bien, es un perfil que está catalogado. Es un perfil que cuando un cliente lo ve dice, ah, claro, lo entiendo. Y le pone, y tiene un nombre. Bien.
Entonces, este es como, está acá para mostrar, es como si el proyecto estuviera guiado hacia este perfil. Ustedes en sus user journeys y en sus mapas de empatía encontraron ciertos perfiles. La idea es que los bauticen y le den un nombre claro y unos parámetros claros. Entonces, para eso sirven este tipo de herramientas que ustedes ya conocen. Y acá rápidamente el Techie Millennial, ¿sí? Es un soltero, joven, que, que tiene, que le gusta estar en la tecnología, que máximo está en grupos de a dos, el 70% de ellos, que tienen una capacidad de gasto mensual promedio o semanal promedio entre 300 y $400, es un tecnófilo y que muchas de sus ventas y su consumo es emocional y vive en viviendas pequeñas. ¿Eso qué significa? O sea, si vive en viviendas pequeñas es que está buscando otras actividades o es susceptible a vivir en sitios en donde las experiencias, donde no valora tanto el lugar privado, la vivienda privada, sino otro tipo de espacios. Esta es otra ejemplo también, Creative Minds, que de nuevo le estamos poniendo un nombre a las personas, le estamos poniendo un nombre a esos perfiles que ustedes están encontrando. Entonces es importante que sea muy claro. Entonces pues acá simplemente les traigo este como otro ejemplo. Ahora bien, seguimos al concepto. Entonces amarrando lo que traemos de las tendencias y lo que traemos de los usuarios, que son estos dos de este lado, lo tenemos que vincular con nuestra creación de concepto. Y la creación de concepto no es una frase que yo me invento o es algo que salgo de la manga, que saco de la manga, sino es algo que se construye a partir de la observación de cosas que ya existen en el mundo, que esos son los referentes. Y por eso la metodología de la formulación de espacios se vuelve importante, que es de lo que les hablé ayer y de la presentación que les colgué, de la presentación que les hice hace 8 días. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cómo vamos a definir este concepto? A través de unos puntos de conversación con los usuarios. Los usuarios tienen que estar acá y tienen que estar las tendencias y tienen que estar los referentes. Y la razón por la cual escogimos los referentes, ¿bien? Que fue el ejercicio que hicimos ayer, parte del ejercicio que hicimos ayer. ¿Por qué estoy escogiendo este referente? ¿Por qué estoy escogiendo este? ¿Por qué este? ¿Por qué este? Y está argumentado en una cosa, en un elemento, en un argumento compacto que saca un concepto y el concepto tiene que ser lo suficientemente claro para que lo entiendan y también debe ser algo que les sirva a ustedes para proponer. No hay que buscar términos rebuscados, ni proponer términos rebuscados, ni buscar eh, elementos poéticos del lenguaje para decir cosas sencillas. Hay que decir las cosas sencillas, hay que tratar de pensar en fácil. Pensar en fácil no es tan fácil, es complicado. Porque requiere que cuando uno piense fácil sea claro y tenga muy claro lo que está diciendo. Tercero, el proyecto. En este caso, el producto. Y lo tienen que entender así. Porque el producto es algo que alguien va a vender. Que ustedes están diseñando, pero alguien va a vender. O ustedes mismos están vendiendo. Entonces, este producto tiene que ser evocativo. Tiene que ser provocativo. Tiene que poder hablar sobre el concepto. Tiene que poder tener unas imágenes sugestivas que logren capturar la atención del que esté viendo esta presentación para poder decir, sí, definitivamente el concepto es aterrizado, está completamente fundamentado, la investigación tiene sentido y estas personas son tan creativas que son capaces de coger este concepto y espacializarlo. De nuevo, no estamos buscando por una precisión en este momento del ejercicio de una precisión en la espacialidad ni en la materialidad. Estamos buscando por un conjunto de sensaciones que a través del espacio logren comunicarse y logren comunicar aquello que el concepto dice. Cuarto, el proyecto ampliado o el proyecto plus, ¿sí? Y son todas estas cosas que ayer preguntaban si el mobiliario es importante. Sí, el mobiliario es importante, pero no es esencial. Por eso no lo deben incluir en esta etapa de los renders, pero sí lo deben mencionar como nos imaginamos que podrían pasar estas cosas. Nos imaginamos que podríamos tener un muro lleno de palos de madera como este. O que la idea de los vinos es tener unos barriles colgados del techo. No sé. Pero es que si los barriles no están, no se negocia el concepto del proyecto. Es algo que le puede dar un plus a la experiencia, es algo que le puede dar un plus al proyecto. Por eso es que se llama el producto ampliado, es algo que aumenta su valor. Si es a través del mobiliario, si es a través de
de los acabados, si es a través de otra serie de cosas, está bien. Pero lo que es potente y debe ser potente son las relaciones espaciales. Las relaciones espaciales que deben estar tejidas aquí. ¿Listo? Entonces, brevemente, les quise hacer esta presentación para que ustedes tuvieran una guía de cómo orientar el pitch, para que cuando lo presenten, se olviden que son estudiantes, sino que en este momento ustedes tengan una simulación de un ejercicio comercial, porque como les mencioné, este tipo de proyectos requieren ser vendidos para que se puedan hacer finalmente. Entonces, estructuren la presentación utilizando estos consejos, ¿sí? Obviamente sometan estos consejos o estos puntos a su criterio, pero lo que sí debe ser absolutamente claro es que no debe ser enredada la presentación. No debe ser enredada, deben ser lo más elocuentes posibles, lo más concretos posibles. ¿Bien? Y no presentar gráficos confusos ni elementos que generen ruido en la presentación. Es importante que alguien, o sea, si ustedes quieren comprobar cómo es que esto está pasando, muéstrenle la presentación a alguien que no tenga ni idea de lo que ustedes hacen y sean capaces de entender lo que ustedes les están preguntando. ¿Sí? Alguien que no sea diseñador, no sea arquitecto, ni no tenga este entrenamiento, sino alguien que entienda el mundo de una manera diferente. Porque hay que acordarse que los que consumen los espacios y los que consumen los elementos de diseño no son la mayoría de veces diseñadores. Entonces uno no diseña para diseñadores, uno diseña para personas que no lo son, que es casi el resto del planeta. Entonces para ellos es que hacer las presentaciones, para ellos hay que pensar los productos, para ellos hay que pensar los espacios. No quiere decir que detrás del diseño no haya un valor agregado o una propuesta de valor que enriquezca las vidas de estas personas porque el diseño tiene la capacidad de hacerlo, pero no por eso tiene que ser difícil de entender. Bien, entonces que estén bien y nos vemos la próxima semana.